Hemos estado ahí en Honduras con Bondú y con Misiones de Toledo. Nos fuimos a lo loco con Mario un mes y llegamos a San Pedro Sula. Estuvimos unos días ahí con las monjitas, en las misioneras de la caridad, y luego la mayor parte del tiempo la hemos pasado en Santa Rosa de Copán, en una casa que tienen ellas. Acogen niños abandonados y en situación de pobreza. Que hemos formado un buen grupo, tanto por amigos y conocidos y gente que se ha unido por Bondú, y la verdad que muy contento. Y como ha contado María, en gran parte del voluntariado estuvimos en Santa Rosa de Copán, que está como a 3 horas de San Pedro Sula, y era un hogar muy pequeñito, pero la verdad que muy acogedor con todos los niños, y las misioneras nos han tratado como si fuésemos unos niños más, porque éramos los primeros que habían ido al hogar. O sea, nunca nadie había ido previamente. Sí. Cuando dije que sí a irme, lo primero como que hice mucho trabajo de no irme con expectativas, porque luego te montas tu película en la cabeza y no es así. Pero lo que más me ha tocado es cuando llegamos allí y ver pues esos niños que muchos tenían familia, algunos, pero sus familias pues tenían una situación un poco complicada, y los que no tenían familia pues estaban allí con las sisters súper bien cuidados. Y me sorprendió un día que fuimos a visitar como un poblado y vinieron los niños súper felices corriendo tal. Y yo pensaba en todos los niños aquí de Madrid y decía, jolín, es que estos niños no tienen nada y son felices, vinieron bailando, cantando tal. Y hay niños en Madrid que no he visto una sonrisa como esos niños nunca, ¿sabes? Y aquí lo tenemos todo. Y esa sonrisa a mí me transformó, vamos, me cautivó. La rutina que teníamos era un pleno acompañamiento a los niños, pues les dábamos desayunar, si algunos teníamos que cambiar los pañales, ducharle, darle cualquier tipo de medicinas, incluso si alguno estaba un poquito más malo, acompañarles al hospital, y después pues jugar con ellos, darles el almuerzo de media mañana, darles de comer, pues si había que cambiar los pañales por tercera o cuarta vez se hacía, se les acompañaba al baño. Tenían un pequeño parque dentro del hogar, pues estábamos jugando ahí todos con ellos. O sea, era básicamente un acompañamiento de rutina de las 24 horas casi del día, digamos, de toda la semana. Y la verdad que pues era una tarea costosa al principio, porque aunque nos guste, a alguien le puedan gustar más o menos los niños, no estamos acostumbrados a tener como un hijo, entre comillas, del que hacer todo el rato, todos los días lo mismo. Pero en el momento en el que ya ves que el niño por las mañanas ya te busca a ti, en vez de tú buscarla a él, ya es como que esa tarea que es muy costosa se te va por completo a la cabeza, y la verdad que era todo muy fluido, y pues uno estaba con un niño, uno con otro, nos íbamos uniendo, hacíamos algún juego, tal, y la verdad que era muy bonito, a la vez que difícil, pero eso se restaba mentalmente. Nosotros allí vivíamos con las sisters, en la misma casa donde estaban los niños, bueno, menos los niños que dormían fuera porque éramos muchos y no cabíamos, pero pasábamos todo el día allí al final. Ellos solo salían de la casa para dormir. Entonces era muy guay porque hemos hecho mucha convivencia, y ha sido muy bonito porque hemos hecho muy buen grupo. O sea, en el aeropuerto como que nadie nos conocíamos, habíamos tenido como reuniones, pero eran como caras, pero no te acordabas del nombre y tal, y ha sido muy guay porque hemos vuelto literalmente como una familia. Sí. Sí, es verdad, o sea, es lo que yo decía. Yo, por ejemplo, iba con 3 o 4 amigos así pues del cole y tal, que ya conocíamos a María previamente. Con 2 de ellos había ido a Calcuta también, tal. Pero sí que es verdad que, como yo dije en una charla final, cada uno veníamos de nuestra padre y nuestra madre, y eso nos hizo ponernos como nuestra pura esencia, porque si no nos conocíamos tal cual éramos, al fin y al cabo no íbamos a congeniar ni nada. Y al fin y al cabo es que, a diferencia de Calcuta, aquí convivíamos todos los días juntos, desayunábamos, comíamos, cenábamos. Y al fin y al cabo, pues la verdad que nos hemos conocido de una manera muy natural y muy bonita, y eso ha hecho que vengamos aquí súper unidos y con ganas siempre de hacer cosas, y como una familia, como ha dicho María. Como vivíamos con ellas, o sea, en su casa, pues era muy bonito. Empezábamos el día con misa con ellas, y la verdad que era un regalo. Luego pasábamos, pues como ha dicho Álvaro, todo el día con los niños, rutina con los niños, comidas tal, y luego ya un poco para cerrar el día, sobre las 7 de la tarde, hacíamos hora santa, oración con ella y rosario, y la verdad que era un regalo poder empezar el día con la Eucaristía y terminarlo de esa manera. Así que en ese sentido, la verdad que fue un regalo poder vivir con ellas. Y contaban mucho con nosotros. O sea, yo, por ejemplo, un día una sister me llamó para hacer con ella un pastel, tal. Algunas que estudian medicina, por ejemplo, se las llevaban al hospital porque ellas tenían que ver condiciones de los niños, etcétera. Y, pues, por ejemplo, muchas las acompañaban. También, pues, por ejemplo, iban a algunas aldeas de la montaña, pues a lo mejor a evangelizar o dar catequesis, etcétera. Y, pues, algunos nos acompañábamos, nos repartíamos por días. O sea, que formábamos parte de su rutina también, y estaban todo el rato pendientes de nosotros. Y es que al primer día yo creo que ya nos tenían fichas por el nombre. O sea,
fueron las mejores, literal. Para mí, empezar con la Eucaristía temprano, o sea, que te despertabas y era lo primero que hacíamos, era lo más importante. O sea, como que también para el amor que nosotros le dábamos a los niños, al final era el amor que hemos recibido de Jesús, de Dios, y que lo recibíamos en la Eucaristía. O sea, sin el Señor, no, por mucho que hubiéramos querido, pero todo lo que hacíamos era porque Él nos capacitaba para hacerlo. Entonces, Sí. hubiera sido imposible. Y ese momento también de reflexión un poquito con toda la intensidad del día, como ponernos de cara al Señor, hablarlo con Él, también todos esos aprendizajes que nosotros íbamos sacando en base a los niños, porque muchas veces nos sacaban ellos más a nosotros que muchas veces nosotros a ellos, y la verdad que también pues pararnos, analizar un poco y tener esa calma, la verdad que era muy necesario y sobre todo pues para finalizar todos los días era muy importante y por lo menos para mí, mediante una escritura, un cuaderno, rezando un rosario, la verdad que muy bien. Fue un regalo porque el sacerdote que venía a dar misa a las sisters ahí en la casa, pues muchas veces nos llamaba para que fuéramos a sus misas. Él estaba en la catedral. También teníamos una parroquia al lado de la casa y los jueves creo que era, íbamos allí y la verdad que al principio es verdad que la primera misa nos chocó mucho porque era muy distinta a como nosotros estamos acostumbrados aquí en el sentido litúrgico, no, porque la liturgia es la misma, pero ellos como que la vivían con mucha intensidad y eso de primeras como que nos chocó mucho y fue como wow. Me considero una persona que de primeras soy muy escrupulosa. A mí lo de tocar, abrazar, o sea, sí, pero no. Y entonces las sisters nos llevaron a una aldea y me acuerdo una mujer que a la pobre no se le veía la cara de la suciedad que tenía. Y a mí me brotó el corazón y fui y la abracé. Y luego, o sea, yo luego iba en el coche pensando, esto no lo hubieras hecho en tu vida. O sea, en Madrid no se te hubiera ocurrido. Y me salió del corazón. Y fue un momento precioso. Fue un abrazo de un segundo. La señora tenía 1000 problemas, pero es como que en ese abrazo las dos sentimos... O sea, yo sus heridas, ella probablemente las mías, y fue precioso. Qué bueno. Sí, a mí se me quedan 2 imágenes, porque había 2 chicos en la casa que eran como los más agitados, que se llamaban Cristian y Miguel. Y pues, por ejemplo, a mí me acuerdo que la noche antes de irnos a Santa Rosa de Copán, a San Pedro Sula, a mí me cogió por la noche dándole un paseo y ahí me dijo, y encima el niño tenía 3 años, y me dijo, ustedes mañana noche regresan. Y la verdad que un niño de 3 años que casi no tiene noción un poquito de las cosas ni de nada, que cogiese y me dijese eso, a mí me tocó mucho el corazón porque ahí es cuando dije, joder, ¿de qué manera le hemos podido tocar el corazón junto al Señor para que el niño con apenas 3 4 años tenga ese poder de habla y me coja y me diga eso? Y hasta el último ya me acuerdo que estaba tan cabreado porque nos fuésemos que ni se quiso despedir de nosotros. Y a mí se me quedó esa frase grabada de que se estaba dando cuenta de que nos íbamos y eso a él también le había tocado y joder, es una frase que se me quedó súper grabada y que siempre la repito mucho porque a mí es que no se me va de la cabeza. Tuve el regalo en Honduras de ser madrina de un bebé que la habían llevado a la casa, madrina de bautismo, porque estaba muy malito, entonces la sister nos cogió a 2 y dijo vosotros 2 y fue un regalo, ahora ya está en el cielo y pues con muchas ganas de ver lo que Dios nos deparará el año que viene. Pues mira, yo ahora estoy de prácticas en el hospital y estaba como súper negada a ciertas unidades del hospital, bueno, al que al final cada uno tiene como sus preferencias y ahora mismo la unidad en la que estoy es una unidad en medicina interna, son casi todos abuelitos, tienen 8000 cosas y la verdad es que todos los días como que voy y le digo, jolín Jesús, que pueda mirarlos y que pueda tratarlos como tú los tratarías, ¿no? Y llevando muy Honduras en el corazón, como mirarlos a los ojos, quererlos con toda el alma, tal. Y eso, haciendo 1000 cosas, llevando a Jesús a todos lados, intentándolo por lo menos. Y eso yo ahí un poco, ¿no? Llevándolo conmigo a todas partes. Sí, a mí sí es verdad que la vuelta a la realidad, entre comillas, nuestra realidad, digamos, es muy chocante en el aspecto de que, pues, aquí entre que se nos juntan 1000 cosas, o sea, pues se nos complica, pero sí que es verdad que en mi grupo de amigos del coro y tal suelen ir pues una vez a la semana o 2 a la casa de las sisters que hay aquí en Madrid, sobre todo pues mis amigas que lo tienen más libre y la verdad que a mí pues me cuesta mucho, pero me están llamando mucho para que vaya con ellas y la verdad que desde esta semana me empecé a ir con ellas porque van un día a la semana y la verdad que pues muchas veces, entre comillas, no hace falta salir muchas veces de Madrid o de España, que también en nuestros sitios, a literalmente 20 minutos de mi casa tengo la casa de las sisters y ahí también puedo hacer mis labores
Y también, pues, en los pequeños detalles también del día a día y con la gente que me rodea, tener a Jesús presente también es muy bonito. O sea, Jesús, a mí hay una frase que me gusta mucho que es que no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Entonces cualquiera puede ser capacitado si quiere por Jesús. Así que yo diría que sí. Y que es una experiencia que te transforma y que te vacía muchas veces de nosotros mismos, de nuestro ego y de nuestras cosas para llenarnos de Jesús y servir al que está enfrente. Sí, yo creo claramente, como dice María, que yo creo que todos estamos capacitados y que es verdad que de primeras cuando a lo mejor lo puedes comentar en casa suena un poco locura porque yo me acuerdo cuando decía lo de Calcuta, Honduras, tal, mi madre, ¿a dónde vas? Tal. Pero sí que es verdad que es algo a lo que yo creo que estamos llamados y yo mucha gente de mis amigos y tal que yo a lo mejor no les veía o a mí me veía menos, cuando ya les ves ahí en acción dices, buah, es que hasta a mí me sorprenden. Y la verdad que es que yo creo que sin duda hay que lanzarse a la piscina porque estamos completamente llamados.